El álgebra relacional es un lenguaje formal utilizado en bases de datos relacionales para manipular y realizar operaciones sobre las relaciones. Fue propuesto por Edgar Frank Carr en su trabajo pionero sobre bases de datos relacionales. El álgebra relacional se basa en conceptos matemáticos y ofrece un conjunto de operaciones que permiten realizar consultas y operaciones sobre los datos almacenados en una base de datos. Selección. Esta operación se utiliza para filtrar las filas de una tabla que cumplen una condición específica. La condición se expresa como una fórmula lógica que evalúa verdadero o falso para cada fila. Por ejemplo, la selección edad mayor a 30 recuperaría todas las filas de una tabla donde el valor de la columna edad sea mayor que 30. Proyección. Se utiliza para seleccionar ciertas columnas de una tabla y eliminar las demás. Permite reducir el número de columnas en el resultado de una consulta. Unión. La operación de unión combina dos tablas y elimina las filas duplicadas. Para que la unión sea válida, ambas tablas deben tener el mismo número de columnas y tipos de datos compatibles. Por ejemplo, si tenemos dos tablas A y B, la operación A y B devolverá todas las filas de ambas tablas sin duplicados. Intersección. La operación de intersección devuelve las filas que están presentes en ambas tablas, es decir, muestra solo las filas que son comunes a ambas tablas. Para que la intersección sea válida, ambas tablas deben tener el mismo número de columnas y tipos de datos compatibles. Diferencia. La operación de diferencia devuelve las filas que están en una tabla pero no en la otra. Por ejemplo, si tenemos dos tablas A y B, la operación entre A y B devolverá todas las filas de A que no están en B. Producto cartesiano. El producto cartesiano combina todas las filas de una tabla con todas las filas de otra tabla. El resultado contendrá todas las combinaciones posibles de filas entre las dos tablas. Es una operación que puede producir un gran número de filas y, por lo tanto, se utiliza con precaución. El cálculo relacional es otro lenguaje formal utilizado en bases de datos relacionales para realizar consultas y operaciones sobre las relaciones. A diferencia del álgebra relacional, que se basa en operaciones matemáticas, el cálculo relacional se basa en la lógica de predicados y es más declarativo en su enfoque. Especifica qué resultados se desean obtener sin especificar cómo obtenerlos, lo que permite a los sistemas de gestión de bases de datos optimizar la ejecución de las consultas. Existen dos variantes principales del cálculo relacional, el cálculo relacional de tuplas y el cálculo relacional de dominios. En el cálculo relacional de tuplas, las consultas se expresan mediante fórmulas que definen qué tuplas se desean obtener. Estas fórmulas describen las condiciones que deben cumplir las tuplas para ser parte del resultado. Las fórmulas se crean utilizando la notación de lógica de predicados y se aplican a las variables que representan las tuplas en la tabla. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla empleados con las mismas filas que se mencionaron anteriormente. Una consulta utilizando el cálculo relacional de tuplas para encontrar empleados mayores de 30 años sería expresada como se muestra en pantalla. La consulta se lee así. Seleccionar todas las tuplas T de la tabla empleados, donde T cumple la condición de que edad es mayor que 30. Cálculo relacional de dominios. En el cálculo relacional de dominios, las consultas se expresan como expresiones de rango que especifican las columnas que deben aparecer en el resultado. También pueden incluir condiciones para filtrar las filas. Por ejemplo, para encontrar los nombres y departamentos de los empleados, una consulta utilizando el cálculo relacional de dominios se expresaría como se muestra en pantalla. La consulta se lee así. Seleccionar el conjunto de nombres y departamentos, nombre, departamento, para todas las tuplas T en la tabla empleados.